Bueno, mis queridos, una vez más nos vemos aquí en esta preciosa escuela de Timoteos, hoy con un nuevo tema de esta materia, el bautismo. Así que vamos a ver que hoy el Señor nos quiere hablar a través de su palabra y hoy vamos a ver un tema bien interesante ya para terminar lo que es esta materia del bautismo. Y vamos a hablar sobre por qué es importante el bautismo en la vida del creyente. Yo quisiera que tú te respondieras ahí, ¿por qué será importante el bautismo en la vida del creyente? Ya hemos visto bastante del bautismo, yo creo que ya puedes tener alguna respuesta acertada sobre esto. Y vamos a empezar entonces mirándolo a la luz de la palabra como siempre lo hemos hecho. Quiero que vayas entonces a tu Biblia y me acompañes a Hechos capítulo 8 y vamos a leer desde el versículo 36. Dice así la palabra del Señor: y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. ¿Cuántos lo creen? Y mandó para el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Bueno, aquí podemos ver una de los motivos por el cual debes bautizarte, ¿verdad? Y uno de esos es precisamente lo que hizo este hombre, eunuco, que al conocer a través de las escrituras lo que se hablaba de Jesús, y Felipe predicándole y enseñándole sobre Jesús, tuvo una convicción en su corazón. Él dice que creyó inmediatamente que Jesús era el Hijo de Dios y que murió en la cruz y que resucitó y que trajo salvación a todo el que creyera y se arrepintiera. Así que él inmediatamente dijo: yo creo, y fue a las aguas. Eso es la importancia del bautismo. Toda persona que reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, toda persona que recibe a Cristo en su corazón, toda persona que empieza a caminar con Cristo, que empieza a tener una vida con Cristo, que Jesús ya habita en su corazón, toda persona que hace esa oración de fe, toda persona que se llama a ser cristiana o un hijo de Dios o es el pueblo de Dios, debe inmediatamente bautizarse. O sea, eso no es algo aparte o eso no es algo opcional. O sea, va de la mano. Son dos cosas que se dan al mismo tiempo. Por eso inmediatamente este hombre fue bautizado. Inmediatamente. Cuando tú llegas a Cristo, tú solo quieres hacer lo que Dios quiere que hagas. Tú quieres obedecerle, tú quieres seguirle, tú quieres servirle, tú quieres conocer más de Él a través de la palabra. Por eso te estás capacitando en esta escuela de Timoteos, porque quieres saber más, conocer más de Él, aprender más del Señor, escudriñar esa palabra, esas escrituras, leer la Biblia, amar, leer la palabra de Dios, meditar en esa palabra. Y eso es lo que te lleva a bautizarte. Por eso es la importancia del bautismo. No es algo que tengas que posponer, que te sientas preparado. ¿Preparado de qué? Si ya crees en Jesús, si ya recibiste a Jesús en tu corazón, si te dices ser cristiano, si quieres agradarle a Él,
tienes que ir a las aguas, tienes que hacer ese paso de obediencia y de fe. Eso es importante que lo tengas en tu corazón y en tu mente. También vemos en Hechos capítulo 2, vamos a devolvernos un poquito, Hechos 2, y ahí en el versículo 17, vamos al versículo 17, dice así. Vamos a leer 17 hasta el 21, ¿listo? Y dice así: y en los postreros días, di conmigo, estos son los postreros días. Di conmigo, estos son los postreros días. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Escuchan bien, profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra: sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Imagínate, es tan importante el bautismo del Espíritu Santo, porque aquí estamos hablando qué es la importancia, ¿por qué? Porque es importante el bautismo en la vida del creyente, tanto el bautismo en agua como el bautismo del Espíritu Santo, el bautismo en general, ¿no? El bautismo de perdón de pecados y el bautismo de la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué es importante? Entonces acá ya estamos hablando del bautismo del Espíritu Santo. Dice, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Qué importante es que tú estés lleno de la presencia de Dios, que estés lleno del Espíritu Santo. Vienen esos dones del Espíritu Santo sobre tu vida. Profetizarás, verás visiones, soñarás sueños de parte de Dios. Todo esto viene cuando hay una presencia del Espíritu Santo en tu vida. Así que nos revestimos de ese poder de Dios, ¿verdad? Nos revestimos de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Vamos a la palabra, sigamos leyendo lo que dice allí Gálatas 3. Vamos a Gálatas y vamos al versículo 27, 3:27. Dice así: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Di conmigo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois en Cristo Jesús. Amén. Somos uno solo. Al ser bautizados en agua, al ser bautizados por el Espíritu Santo, nos volvemos uno solo en Cristo Jesús. Somos ese cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Somos esa preciosa novia, esa preciosa esposa por la cual el Señor Jesús va a venir por segunda vez. Porque ¿cuántos saben que Jesús va a volver? Él lo prometió, Él va a venir una vez más aquí por su iglesia y la llama su novia, su esposa. Amén. Así que necesitamos ser esa novia, ese cuerpo de Cristo, esa iglesia preciosa, porque la iglesia de Cristo es esa novia maravillosa. Así que aquí nos dice a través de Gálatas que ya no hay
diferencia entre el uno es griego, el otro es hebreo, el otro judío, sino que todos somos uno en Cristo Jesús. Es importante el bautismo para que seamos parte de ese cuerpo de Cristo, para que seamos esa iglesia preciosa del Señor Jesús, para que seamos revestidos de Cristo Jesús, revestidos de su poder, de su gloria, de su autoridad, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo toman en este momento? Gloria a Dios. Y dice así, Mateo 28, quiero que vayas a Mateo. Vamos a Mateo 28, al versículo 19, y dice así: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bueno, quiero que le digas ahí a la persona que tengas cerca de ti: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¡Qué tremendo! ¿Por qué debemos bautizarnos? ¿Por qué debemos bautizarnos? Por obediencia. El Señor aquí lo está demandando. Por tanto, id de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Debemos ser bautizados. Es necesario. Debes cumplir lo que dice la palabra del Señor. Tanto si recuerdas en clases anteriores, cuando hablábamos del momento en que el Señor Jesús se presenta allí a Juan el Bautista para que él lo bautizara, Juan el Bautista inmediatamente se rehúsa y dice: Señor, yo no soy digno, o sea, ni siquiera de desamarrar tus sandalias, o sea, no, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces Jesús inmediatamente le dice: es necesario que lo hagas porque escrito está, y se debe dar cumplimiento a esa palabra, a esa profecía. Entonces es igual, necesitamos dar cumplimiento a lo que el Señor Jesús declaró aquí en su palabra. Es necesario nosotros obedecerle a su palabra y hacer lo que Él nos pide que hagamos. De eso se trata el bautismo en agua, de un morir a todo lo malo, ¿verdad? A esa vieja vida sin Cristo, y resucitar a una vida en Cristo, en obediencia, en santidad, haciendo su voluntad, cumpliendo su palabra y sus mandamientos. Así que esto es, hay que cumplir, debemos obedecer a esta palabra. ¿Lo entendemos en este día? Amén, claro que sí. Dice en Primera de Pedro, quiero que vayamos a Primera de Pedro. Vamos a Primera de Pedro, vamos al capítulo 3, versículo 21. Dice así: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Escucha bien. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Arrepentimiento. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante que nos bauticemos? Porque necesitamos arrepentirnos de pecado. Necesitamos que haya una conciencia hacia Dios, un temor hacia Dios, un amor hacia Dios, un agradar a Dios, un compromiso con el Señor.
Es necesario que lo hagamos. Yo he escuchado tanta gente que dice, es que no me siento preparado, no me siento preparada, es que aún no creo que sea el tiempo. Qué absurdo, qué mentira del enemigo. Es necesario que lo hagas. Si crees en Jesús, si tu fe está puesta en Dios, si necesitas de Él todos los días para que te ayude, para que te fortalezca, para que puedas hacer su voluntad, es necesario que te bautices. Como les decía hace un momento, es necesario por obediencia, es necesario por ser un solo cuerpo en Cristo Jesús, para hacer esa iglesia del Señor Jesús. Si no lo hacemos, no hay ni salvación, no hay nada. Así que es necesario que nosotros tomemos la decisión de ser bautizados por el Espíritu Santo y de ser bautizados en las aguas, como lo demanda el Señor Jesús. Mira lo que dice Marcos 16:16. Acompáñenme ahí, por favor. Marcos 16:16 dice así: el que creyere y fuere bautizado será salvo. No dice el que creyere será salvo solamente. Dice el que creyere y fuere bautizado. Ahora sí tienen más claridad y ahora sí pueden estar más entendidos en esto que quiero darles a conocer a través de la palabra. Van así, van juntos, o sea, no se pueden separar. No se puede separar la confesión que tú haces de fe, de que Cristo es el Hijo de Dios, tu Salvador, y viene esa salvación porque crees, sino que también es necesario hacer este acto de fe, que es el bautismo, ir a las aguas y recibir esa llenura del Espíritu Santo a través del bautismo del Espíritu Santo. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Salvo. No hay salvación, mis queridos, no hay salvación si tú omites el bautismo. Más el que no creyere será condenado. A través del bautismo estás creyendo, tú estás confesando, tú estás dando testimonio de tu fe en Cristo. Por eso, si no eres bautizado, si no te bautizas, pues no estás creyendo y serás condenado. Qué tremendo, ¿no? El Señor es muy claro en su palabra. Ahora quiero que vayamos a Juan 3:5. Vamos a Juan 3:5. Dice así: respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua, aquí está hablando específicamente del bautizo en agua, escucha bien, que el que no naciere de agua y del Espíritu, está hablando específicamente del bautismo del Espíritu Santo, de esa llenura del Espíritu Santo, así que está hablando de esos dos bautizos, escucha bien, no puede, di conmigo, no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué te parece? Qué tremendo es el Señor. Qué claridad hay en esto. No puedes heredar el reino de los cielos, no podrás entrar allí a esa eternidad con Dios. ¿Por qué? Porque no has sido bautizado en agua ni en el Espíritu. Es necesario que lo hagamos. Es necesario que lo hagamos, mis queridos.
lo entendemos la importancia. Es decir, si no hay bautismo, no hay reino de los cielos. No hay la posibilidad de entrar al reino de los cielos. Porque es que el bautismo te implica cambiar, te implica ser transformado por Dios. Te lleva a una vida de comunión con Dios, de amistad con Dios, a renunciar al mundo, al renunciar a las pasiones del mundo, a ir a ese perdón de pecado, a ese arrepentimiento de pecados, y que el Señor traiga ese perdón de pecados sobre ti. Por eso es que el Señor dice esto: si no tienes el bautismo en agua y en el Espíritu, pues ¿cómo más vas a poder ir al reino de los cielos? Y quiero terminar con esto, así con broche de oro, con esta cita preciosa que está ahí en Hechos. Me encanta que hayamos leído en esta clase tanta palabra, porque quiero que salgas convencido en este tema de la importancia, decidido, si no has sido bautizado, si no has recibido esa llenura del Espíritu Santo, lo anheles, lo pidas con todo tu corazón y seas bautizado en el nombre de Jesús. Y dice así Hechos 22, versículo 16. Escucha bien, ahí leámoslo juntos. Dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? Dile al que tienes a tu lado: ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados, invocando su nombre. Amén y amén. Eso es lo que te dice el Señor en este día. ¿Qué te detiene? ¿Qué te detiene, mi querido, mi querida? ¿Qué te detiene? A que seas bautizado en agua y en espíritu. Este es el tiempo, es la hora que Dios requiere que lo hagas. Así que mi invitación en esta clase es que tomes la decisión. Si no has sido bautizado en agua, lo hagas cuanto antes y corras a las aguas y te arrepientas de todos tus pecados y hagas un compromiso con Dios de una vida como a Él le agrada. Inmediatamente que venga esa tremenda llenura del Espíritu Santo sobre tu vida, ese bautismo del Espíritu Santo sobre tu vida, y así vendrá salvación y una vida eterna en el reino de los cielos. Así vendrán esos dones del Espíritu Santo para que puedas dar testimonio del Señor Jesús, para que puedas predicar su palabra, para que puedas ir y hablar de Él, para que puedas evangelizar a otros y cumplir ese mandamiento precioso que el Señor Jesús nos dejó a todos los que creemos en Él. Mi querido, mi querida, ¿qué te detiene? Hazlo en el nombre de Jesús. Dios te bendiga.